Bon día, buenos días. En primer lugar, agradecer a Audifilm que haya considerado hacer esta jornada en San Feliu de Llobregat. La verdad es que para mí es una alegría poderme reencontrar con colegas de ayuntamientos con los que ya llevamos unos años viviendo las aventuras y desventuras, ¿no?, de la implantación de la Administración electrónica. Y es también para mí un honor compartir mesa con Agustí Cerrillo, que nos ha hecho una magnífica exposición del contexto normativo que tenemos por delante. Bueno, que de hecho tenemos a la vuelta de la esquina, porque yo contaba el otro día y a día de hoy creo que nos quedan como unos 107 días para la entrada en vigor, contando agosto. Por lo tanto, realmente no es por poner presión, pero realmente esto lo tenemos muy encima. Ahora lo que tocaría es ver, como comentaba Joan Font, es de alguna manera cuáles son aquellos aspectos prácticos más relevantes que debemos tener en cuenta a la entrada en vigor de estas normas. Seguramente, como se ha comentado, en algunos momentos os pido disculpas porque habrá solapamientos de cuestiones que ya ha comentado Agustí, pero creo que es necesario para poder, digamos, argumentar el hilo de la presentación. La presentación la hemos preparado en este triple bloque. Por un lado, hablaremos primero del contexto en el que surgen, en el que se publican estas normas, el porqué, la finalidad. Luego iremos haciendo un viaje por las diferentes fases del procedimiento administrativo electrónico, cuáles son aquellos aspectos relevantes y qué cuestiones consideramos que se deben tener en cuenta en su implementación. Y por último haremos alguna pequeña breve referencia a la relación entre administración electrónica y gobierno abierto, este modelo de gobierno que se sustenta sobre la participación, la colaboración y la transparencia, requiere inevitablemente del instrumento que es la Administración electrónica, que permite realmente ofrecer una transparencia real, actualizada, y no una transparencia, digamos, de maquillaje, solamente, como comentaba el señor Ranger en su intervención, solamente de portales que vamos publicando a golpe de comandos que se dedican a, en un momento concreto que nos hacen la auditoría. Pues bien, es cierto que la Administración electrónica cumple este papel de instrumento fundamental para garantizar una transparencia real. Bien, lo que es evidente es que, más allá de la obligación normativa, más allá de este 2 de octubre que tenemos ahí como espada de Damocles, lo que es evidente es que la entrada en vigor de estas normas tienen un impacto enorme, tanto a nivel organizativo como a nivel institucional. A nivel institucional, por lo que hemos comentado, para poder avanzar hacia este nuevo modelo de gobernanza. Pero a nivel organizativo, porque impactan directamente en lo que es la actuación de la Administración, el corazón de la Administración. Ya no se trata de aplicar tecnología en los procesos, que es un poco lo que veníamos haciendo hasta ahora. Cuando hablábamos de modernización de las administraciones, lo que hacíamos era incorporar tecnología a lo que hacíamos en papel. Y así no conseguíamos realmente la finalidad de la administración electrónica. El objetivo de la finalidad de la administración electrónica no es eliminar el papel, eso en todo caso será una consecuencia. El objetivo de la Administración electrónica, desde luego, es ser el medio y una de las piezas fundamentales para conseguir la transformación digital de las administraciones públicas. Y para eso se requiere una estrategia. Y para eso se requiere también utilizar las tecnologías precisamente para cambiar, innovando, para cambiar los procesos y las estructuras de tal manera que adecuemos nuestros servicios a las nuevas demandas y las nuevas expectativas que tiene la ciudadanía. Una ciudadanía que sabemos se relaciona o pide nuevas formas de relacionarse con las administraciones públicas porque está acostumbrada a hacerlo así. En el mundo digital compramos por Internet, hacemos muchísimas transacciones por Internet y no se entiende que no se puede hacer de forma fácil con la administración pública. De hecho, además esto no es un tema local o una moda, digamos, de un Estado. Esta transformación, digamos, afecta a nivel global. De hecho, la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa ha anunciado este Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020, que tiene como objetivo acelerar, digamos, este proceso de transformación, eliminando todos los obstáculos digitales que se oponen precisamente a este mercado único, y la visión que tienen respecto a cómo deben ser estas administraciones y estas instituciones
públicas de la Unión Europea es que deben ser abiertas, eficientes, integradoras, que presten servicios públicos transfronterizos, que sean personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a extremo, es decir, y apuntando claramente hacia una interoperabilidad también real que no haga que el ciudadano vaya pasando por diferentes ventanillas para obtener un servicio. De hecho, este plan de acción ya recoge todo un conjunto de principios que los diferentes estados, cuando elaboren sus planes de administración electrónica, deberán tener presentes y que bueno, podríamos enumerar como la versión digital por defecto, es decir, todos los servicios deben ser diseñados por defecto en formato digital, el principio de una sola vez. Esta idea que se recoge también en las normas 39 y 40 de que el ciudadano no aporte documentación más de una vez a las administraciones públicas y que, por lo tanto, seamos las administraciones públicas las que interoperemos entre nosotros. El principio de inclusión y accesibilidad que apuntaba Agustí, es realmente importantísimo avanzar en este tema. Y los principios de apertura, transparencia, la interoperabilidad, como decía, y temas relacionados también con la fiabilidad y con la seguridad, precisamente para generar la confianza suficiente en el uso de estos medios. De todas formas, viendo el futuro, hacia dónde vamos, la realidad también es que si nos ponemos a ver el pasado, ostras, es que hemos hecho muchas cosas. Nosotros en San Feliu de Llobregat hemos querido poner en una línea del tiempo todo lo que hemos ido haciendo desde finales de los 90 hasta ahora y realmente da vértigo. Veis en la parte de arriba todo el conjunto normativo que ha ido apareciendo a lo largo de estos años, que iban focalizándose ya y orientándose hacia el uso de los medios electrónicos, y vemos en la parte inferior todo el conjunto de proyectos que hemos ido poniendo en marcha en las diferentes administraciones públicas. Cierto es que en función de lo que hayamos avanzado, pues la entrada en vigor de estas normas tendrá más o menos impacto en la organización, pero la realidad, yo creo que podemos concluir es que, bueno, en general, las administraciones públicas hemos ido avanzando en este tema, dotándonos de instrumentos que nos permitan realmente implantar la administración electrónica. Estaremos de acuerdo también que el punto de inflexión, desde luego, fue la Ley 11/2007. Esta ley nos obligó, de alguna manera, a disponer soluciones para garantizar ese derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Pero sí que es verdad que lo que hicimos y lo que hemos estado haciendo hasta este momento tiene más que ver con lo que Mario Alguacil alguna vez en alguna ponencia denomina la electronificación de la Administración. Nos hemos dotado de sede electrónica, de registro electrónico, de trámites electrónicos, la notificación electrónica, el archivo de documentos, en algunos casos hemos empezado ya a trabajar con plataformas de interoperabilidad, hemos empezado a desplegar también el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y es también cierto que el reconocimiento de estas actuaciones administrativas por medios electrónicos se centró en su momento más en el front office que no en el back office. Esto también se ha comentado al principio en la presentación, y es verdad que, de hecho, algunas organizaciones, digamos, consideraron que tenían implantada la administración electrónica porque habían publicado la instancia genérica por Internet. Bien, esto es una interpretación, digamos, del derecho de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, pero la realidad es que cuando ese ciudadano conseguía enviar una instancia genérica a nuestros ayuntamientos, nosotros lo que teníamos que hacer es coger ese documento electrónico, lo imprimíamos, como comentaba Agustí, y lo que hacíamos era reproducir lo mismo que estábamos reproduciendo en papel. Además, esto ha generado también, creo, estrés en nuestras organizaciones, porque hemos estado conviviendo y estamos todavía conviviendo entre el mundo electrónico y el mundo papel. Y esto realmente a los usuarios les hemos inundado con herramientas que ciertamente no saben muy bien cómo encajar. Ahora estamos, y yo que soy muy optimista con estas leyes, sin entrar desde luego en la técnica legislativa, pero sí que es verdad que soy optimista porque pienso que realmente nos encontramos ante un nuevo escenario, hacia un nuevo modelo de administración pública. De hecho, la tramitación electrónica ya no será una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que será la forma habitual en que las administraciones públicas deberemos tramitar los procedimientos administrativos.
Además, el documento electrónico será el soporte general de esta actividad administrativa y esto también tiene muchísima importancia y tiene relación, como veremos después, con todo lo que tiene que ver con la conversión de documentos electrónicos en papel y la conversión de documentos en papel original en electrónico. De esto habla la ley muy concretamente y realmente luego aprovecharemos la presencia de Agustí para hacerle alguna pregunta interpretativa que también me queda en el aire. Como ha comentado también Agustí, las leyes recogen una amplia configuración de los derechos de la ciudadanía, nos presentan derechos de las personas a relacionarse con las administraciones públicas, derechos y obligaciones que tendrán ciertos sujetos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas y luego a todo esto se le suman los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Importante resaltar, y no me extenderé, en este nuevo principio de actuación, que es el de la interoperabilidad de los medios electrónicos. Esto, digamos, de alguna manera lo que hace es obligarnos, y de hecho así se recoge en la normativa, hay una obligación expresa de que las relaciones de las administraciones públicas sean única y exclusivamente por medios electrónicos. Y, bueno, resaltar simplemente lo que ya he comentado antes, cómo realmente la administración electrónica es, desde mi punto de vista, un instrumento absolutamente necesario para conseguir esa transformación digital y este gobierno abierto basado en la transparencia, básicamente. Aquí lo que hemos recogido, ahora entraremos al detalle, entraremos en las diferentes fases del procedimiento administrativo. Aquí lo que hemos recogido es un poco lo que ya ha contextualizado Agustí. Hemos recogido, por un lado, cuáles son aquellas novedades más importantes de la 39/2015, de la que regula las relaciones ad extra, es decir, con los ciudadanos. Vemos que hay novedades importantes en relación a los interesados y a los sujetos obligados por ley a la relación por medios electrónicos. Importantísima todo el tema, lo que tiene que ver con la asistencia, con las oficinas de asistencia en materia de registro, para precisamente incorporar lo que nos traigan en papel aquellos ciudadanos que no están obligados, cómo debemos incorporarlos a nuestro back office en formato electrónico. Todo lo que tiene que ver con la separación de la identificación y la firma electrónica. Como norma general, todos los documentos y actos administrativos serán por escrito y electrónicos. Importantes novedades también, como veremos, en lo que tiene que ver con las notificaciones electrónicas y importantísimo también el papel que se le otorga al archivo. No se habla tanto de la gestión documental, yo sí que apuntaré alguna cuestión porque creo que es muy difícil llegar a conseguir un archivo electrónico si previamente no hemos trabajado en nuestras organizaciones un sistema de gestión documental como veremos. Lo mismo hemos hecho, yo creo que os pueden ser útiles estas diapositivas, con la Ley 40/2015, en la que regula las relaciones ad intra, es decir, entre las administraciones públicas. Por un lado, como novedades, tenemos lo que apuntaba Agustí en relación a la sede electrónica y el portal de Internet. Todos los medios de identificación y de firma de las administraciones públicas y también todo lo que tiene que ver con las convocatorias y sesiones de los órganos colegiados. Que, atención, me imagino que ya habéis llegado a la disposición adicional 21, en la que se dice que todas las disposiciones, todo lo que la Ley 40 dispone para los órganos colegiados, no aplica a los órganos colegiados de gobierno, es decir, no aplica ni a Junta de Gobierno ni a Pleno. En todo caso, después veremos si podemos hacer algún tipo de interpretación que nos permita avanzar, como ya se han hecho en otras, me consta, y estamos haciendo también en San Feliu de Llobregat, avanzar para que la relación de los miembros de la corporación sea por medios electrónicos. Pero creo que es importante resaltar este apunto, si no me corrige el profesor. Bien, entramos en la fase de inicio. En la fase de inicio, por un lado, como hemos comentado, se amplía el concepto de interesado, por lo tanto, serán interesados también, según las nuevas leyes, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, como dice la ley. También se amplían los medios de representación, en principio, si no estoy equivocada, la representación, digamos, de actos de mero trámite se presume, pero, en cambio, cuando debemos acreditar la representación,
aparecen estos dos nuevos instrumentos. Por un lado es el apoderamiento a putacta, es decir, el otorgamiento de la representación por comparecencia personal y electrónica. Eso quiere decir que deberemos habilitar un espacio en la sede electrónica que permita realizar este apoderamiento. Y otro medio de representación es la acreditación mediante inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Ello conlleva que aparezca una nueva herramienta, la creación del registro de apoderamientos. Me consta que el consorcio AOC en Cataluña está trabajando precisamente para ofrecer este servicio a las administraciones públicas. Creo que es muy importante realmente porque es un registro que debe ser interoperable. Y creo que realmente considero una iniciativa absolutamente necesaria y que es lógico que sea el consorcio AOC el que asuma esta responsabilidad y que nos dé traslado de este registro al resto de administraciones públicas. En la fase de inicio también debemos tener en cuenta que se amplían los sujetos obligados a la relación electrónica, como antes había apuntado. Por lo tanto, tenemos sujetos obligados por ley, personas jurídicas, profesionales colegiados, también los empleados de administraciones públicas. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos ya trabajando para poder hacer efectiva esta obligación. De hecho, ya la teníamos recogida en nuestra ordenanza de Administración Electrónica, Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información que tenemos aprobada recientemente. Y deciros que, bueno, puede parecer fácil de implementar, pero que requiere realmente tratarlo como un proyecto específico, ya que debemos ver qué pasa con aquellos trabajadores, con aquellos empleados públicos que tienen problemas en el sentido de que su trabajo habitual no consiste en relacionarse, en utilizar ordenadores. Debemos ver cómo les facilitamos, digamos, el poder implantar esta obligación, ¿de acuerdo? Y luego, importante resaltar que habrá sujetos que podremos obligar mediante reglamento u ordenanza, aquellos que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional, otros motivos, acrediten que tienen el acceso y los medios para poder, digamos, relacionarse con nosotros por medios electrónicos. Llegamos a un punto que yo creo que es estrella en lo que es la Ley 39/2015, que es el paso, digamos, del registro electrónico a las oficinas de asistencia al registro. Tiene sentido porque todas aquellas personas que no quieran o no puedan relacionarse con nosotros por medios electrónicos y que se personen en las oficinas de atención ciudadana, ellos tienen todo el derecho de hacerlo, de utilizar este medio de relación con las administraciones públicas, y somos nosotros los que debemos convertir ese original que nos traigan, esa instancia original que nos traigan en papel. Debemos convertirla en un original electrónico para que forme parte del expediente electrónico que estamos obligados a tramitar en el back office. Para ello, como sabéis, hay que digamos, someterse a lo que está establecido en las normas técnicas de interoperabilidad, que precisamente regulan cómo debe ser este proceso de digitalización, este proceso de conversión de un documento original en papel en un documento original electrónico. Luego entraremos en más detalle en esta conversión de esta documentación, porque además genera algunas dudas incluso en el tipo de firma que debemos utilizar. Si nos vamos al artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, nos dice que podemos utilizar, para el caso de convertir documentos electrónicos, documentos originales en papel en documentos electrónicos, podemos utilizar o bien firma de funcionario habilitado o bien firma, digamos, de sello de órgano. La cuestión es determinar si cuando estamos en la oficina de asistencia al registro, en el que hay una persona, un funcionario, digitalizando, metiendo en un escáner aquel original para convertirlo, si realmente aquí aplica la consideración de que es una actuación administrativa automatizada y, por tanto, podemos aplicar el sello de órgano, o bien debe ser una firma de funcionario habilitado. Bien, en todo caso, después entraremos más en detalle, pero yo, por ejemplo, tengo esta duda trascendental que espero que, si no, en el apartado de debate ya lo acabaremos de dilucidar. Ello conlleva también en este punto
a que deberemos crear una nueva herramienta, deberemos crear el registro de funcionarios habilitados y, por otro lado, destacar también en la nueva regulación que el registro electrónico debe ser interoperable. Nosotros ya tenemos experiencia con registros electrónicos interoperables. Los que utilizamos el BPM de Audifilm, como sabéis, está interconectado a través del servicio MUX del Consorcio de Administración Oberta de Cataluña con el registro EACAT. ¿Vale? Es decir, esto lo que permite es que todo lo que nos viene a través del registro EACAT de manera automática ingrese en nuestro registro electrónico. Lo que yo me pregunto es cómo vamos a garantizar la interoperabilidad con el resto de registros, porque en principio eso también está recogido, o así interpreto, que es la voluntad de la ley. Por lo tanto, sí que tenemos resuelta una parte, digamos, de la interoperabilidad de registros con el EACAT, pero ¿cómo vamos a solucionar la interoperabilidad con el resto de registros? Quizás una solución que podríamos pensar es que EACAT sea el que interopere con el resto de registros. Bien, simplemente lo dejo en el aire, pero realmente es un tema que tendremos que tener en cuenta. Por otro lado, importante destacar también que en el artículo 66 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo se desprende que las solicitudes habrá que señalar el órgano, centro o unidad administrativa a que se dirige y su correspondiente código de identificación, y que además estaremos obligados a que, si el ciudadano desconoce, que lo más probable es que desconozca el código de nuestros órganos, lo desconoce y, por lo tanto, seremos nosotros los que tendremos que facilitarle esta información y, además, deberemos publicarla en sede electrónica. Por otro lado, también hay una cuestión en el artículo 66 que a mí me suscita dudas, porque dice este artículo en el apartado 4 que las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Yo no sé muy bien a qué se refiere este precepto, quizás se refiere al catálogo de trámites que ofrecemos ya por Internet o en la sede electrónica, ¿o es que debemos facilitarles el hecho de que no trámites por separado, sino trámites encadenados? Bien, lo dejo ahí, en todo caso, si después podemos hablar sobre el tema, pero es un tema que realmente me suscita dudas. Luego, por otro lado, también es importante este artículo 66, en el apartado 5, porque establece que los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto a los datos almacenados en nuestra organización o en otras. Eso tiene que ver muy mucho con el tema de la interoperabilidad y con que nuestras herramientas, en este caso, así lo hemos hecho, uno de los proyectos que hemos hecho con Audifilm es precisamente que nuestro BPM y nuestros trámites se interconecten con Vía Oberta del consorcio AOC, para que no sean los trabajadores municipales los que vayan mirando si esa persona es familia numerosa o es monoparental o cuáles son sus ingresos, sino que el propio, digamos, íter del procedimiento se hagan estas conexiones de forma automatizada para poder incorporar en el expediente electrónico toda esta información. Y, por último, resaltar de este artículo 66 que cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de un uso obligado por los interesados. Esto también es muy importante porque en ocasiones nos pasaba que, siguiendo la 3092, decíamos que cuando un ciudadano nos presentaba en el registro de entrada una solicitud que cumplía con todos los requisitos, la hiciera como la hiciera, la debíamos aceptar. Bien, yo entiendo que con este precepto garantizamos desde luego la eficiencia, porque cuando pasaba eso, resulta que lo siguiente que era que debíamos requerirle de nuevo al ciudadano que nos aportase toda aquella documentación que no había aportado al inicio. Yo creo, como digo, que esto revertirá en mayor eficiencia, porque si nosotros ofrecemos a los ciudadanos formularios, digamos, formalizados y ya específicos, por ejemplo, para la presentación de la declaración responsable o, por ejemplo, para la presentación de la comunicación previa, si no lo presentan en ese formulario, no se lo deberemos aceptar. Y eso realmente yo creo que es una ventaja desde un punto de vista operativo.
Aquí os hemos puesto una diapositiva que un poco dibuja el proyecto de digitalización que estamos abordando en Sant Feliu de Llobregat. Es un proyecto que, os digo, llevamos, pues yo creo que un año, ¿no, Sandra? Yo creo que llevamos un año con este proyecto, porque puede ser fácil, cuando lo leemos en la ley es como bastante fácil de implementar, pero realmente debemos tener en cuenta muchos aspectos. Debemos tener en cuenta aspectos organizativos, aspectos jurídicos y aspectos tecnológicos clarísimos. Por un lado, debemos ver o intentar que realmente esta digitalización del registro de entrada no suponga menguar los estándares de calidad en cuanto a la atención que estamos prestando a la ciudadanía. Es decir, debemos facilitarles a estas oficinas de asistencia en materia de registros, debemos facilitarles que esta digitalización realmente sea fácil de hacer. Debemos adaptar también nuestros sistemas. De hecho, nosotros estamos trabajando este proyecto también con Audifil para precisamente, por un lado, obviamente, cumplir con todos los requisitos en el proceso de digitalización, como decía, que nos apuntan las normas técnicas de interoperabilidad, pero por otro lado, también para que toda la documentación que vayamos digitalizando ya se nos incorpore en nuestro gestor de documentos debidamente clasificado, con toda la codificación que corresponda, precisamente para que cumpla con todos los estándares necesarios y para poder después controlar el ciclo de vida de toda esta documentación. Y como os decía también, estamos, aquí lo tengo apuntado, estamos todavía con la selección del tipo de firma que deberemos digamos, implantar en el proceso de digitalización, de funcionario habilitado o sello de órgano. Aquí estamos. Sobre la aportación de la documentación, importante destacar que los interesados no estarán obligados a aportar documentos originales, solo en casos excepcionales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y que, por otro lado, aquí también encuentro una dicotomía en la ley, y es que, por un lado, nos dice que no estarán obligados tampoco a aportar datos o documentos ya presentados por estos ciudadanos a cualquier administración pública, debiendo indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo los presentó. En este caso, según la ley, se presume la consulta autorizada, salvo oposición expresa o ley especial aplicable que requiera el consentimiento expreso. Por tanto, aquí hay una presunción, podemos entender que podemos presumir esta autorización respecto a los documentos ya presentados ante cualquier administración pública. Tampoco están obligados los ciudadanos a aportar documentos elaborados por cualquier administración pública. No obstante, aquí la ley hace un inciso, nos dice que requiere consentimiento del interesado para ser consultados o recabados y pues, seguidamente nos dice que se presume la consulta u obtención autorizada salvo que conste su oposición. Aquí realmente veo una discrepancia porque no acabo de entender si debemos recabar este consentimiento o bien debemos presumir que nos lo ha autorizado, salvo que expresamente conste su oposición. No sé si veis la distinción, ya sé que a veces con mi equipo nos pasa, ¿no?, que estamos dándole vueltas al tema de la ley y al final llegamos a discusiones un poco filosóficas, podríamos decir. Por último, también resaltar el hecho de que los interesados, como no puede ser de otra manera, se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten mediante declaraciones responsables. Respecto a la identificación y la firma electrónica, Agustí ya ha apuntado, poca cosa más a resaltar. En todo caso, la ley lo que hace es fijar en qué actuaciones, digamos, se requerirá la firma. Claro, parece que son pocas cuando las enumeran aquí, pero realmente estamos hablando prácticamente del 90% de las interacciones con la administración pública, porque dice que la ley exige firma para formular solicitudes, aquí nos entra prácticamente todo, presentar declaraciones responsables o comunicaciones previas, para interponer recursos o para desistir de acciones o renunciar a derechos, ¿vale? Lo que no aclara la ley es qué tipo de firma debe utilizar para cada trámite concreto. Estamos igual que nos pasaba con la Ley 11/2007. Debemos, cada organización, interpretar qué tipo de firma. Sí que es verdad que la ley, como no puede ser de otra manera, y recogiendo lo que dice el reglamento EIDAS,
aparte de separar la identificación y la firma, bueno, pues es más laxa y nos permite utilizar otros medios alternativos de identificación y de firma, pero sí que es verdad que, bueno, nos quedamos un poco así porque no sabemos exactamente qué tipo de firma deberemos utilizar para cada trámite. Hay que resaltar que hay una iniciativa del consorcio AOC que ha elaborado un protocolo de identificación y firma electrónica de Cataluña, que es muy interesante en este sentido porque de una forma obviamente genérica, sí que establece los diferentes niveles de seguridad en función de la normativa actual y qué tipo de firma se debería exigir, tanto para si es nivel bajo, si es nivel medio o sustancial, como dice el reglamento, o si es nivel alto, dejando básicamente para nivel alto todo lo que tiene que ver con temas relacionados con protección de datos, con la Ley de Protección de Datos, temas relacionados con contratación y no recuerdo ahora alguna cosa más. Es un instrumento realmente interesante, es una iniciativa muy interesante, todo y que considero que podríamos, a nivel global, llegar a establecer, a ser un poquito más concretos, precisamente para no dejar a la decisión de cada administración pública el tipo de firma a utilizar. Yo creo que prácticamente todos hacemos lo mismo y no estaría de más, ligándolo con la política de firma que debemos tener aprobadas todas las organizaciones, que un ente supramunicipal pues realmente nos facilitara, con un grupo de trabajo, nos facilitará pues, poder disponer de una política de firma tipo que nos ayudará a bajar un poquito más al nivel, a la tipología de firma que deberemos utilizar en cada caso. Porque realmente si ponemos en un mapa digamos, el diagrama o las tipologías de firmas, pues es bastante complejo, las diferentes fases, actos automatizados, administrativos automatizados, cuando hay que utilizar el código seguro de verificación, todo el tema de evidencias electrónicas, para las firmas longevas, bueno, en fin, veis que realmente aquí hay un componente técnico y de toma de decisión que es importante recabar. Bien. No sé cómo voy de tiempo, Joan. 2 minutos. Ah, vale, bien. Bueno, estamos ahora ya, hemos pasado el inicio del procedimiento administrativo, estamos en la fase de ordenación e instrucción, ¿vale? Bien, de hecho aquí en esta fase yo creo que hemos avanzado mucho. Aquí os hemos puesto una diapositiva del ecosistema del expediente electrónico, de cómo lo hemos planteado en el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Nosotros hemos estado trabajando y llevamos trabajando desde hace tiempo en conseguir el expediente electrónico integral, utilizando el gestor de expedientes, el BPM de Audifilm, desarrollando, reinventando procesos, mirando de simplificar al máximo, aprovechando las tecnologías precisamente para simplificar la tramitación administrativa. Por debajo de este sistema de tramitación tenemos un gestor de documentos potente. Nosotros también desde el 2005 estamos trabajando en la implantación de un sistema de gestión documental. Y porque lo que es importante es que todo lo que vamos tramitando mediante este expediente electrónico debe colocarse en un gestor de documentos con todos los metadatos, y bueno, con lo que nos permita realmente poder garantizar el ciclo de vida, digamos, de esos documentos y de esos expedientes. Y por encima que tenemos, pues, bueno, esta plataforma de tramitación debe poder conectarse con servicios que nos proporcionan entes supramunicipales, como es el consorcio AOC, para poder conectarnos con Enotum, para practicar notificaciones electrónicas. Creo que es básica la integración, sobre todo con el Enotum. Por eso nosotros, por ejemplo, tardamos bastante más en implantarlo, porque cierto es que el consorcio te ofrece el servicio Enotum con marca blanca, que comentan, que es decir, se puede utilizar desde ya, pero nosotros considerábamos que ya que habíamos trabajado mucho lo que es la tramitación electrónica, nuestros usuarios ya realizaban notificaciones electrónicas, considerábamos que no era de recibo que les obligásemos a picar la misma información en la plataforma del Enotum, con lo cual estuvimos trabajando precisamente con Audifilm esta integración que os digo que funciona muy bien, realmente tenemos datos interesantes y bueno, igual que el Enotum, pues este gestor de expedientes debe conectarse también por temas de interoperabilidad con vía oberta, etcétera. Que es un proyecto que estamos trabajando
que seguramente Kim después nos dirá alguna cosa al respecto, o eso espero. Lo que nos dice la norma es que si el expediente es electrónico y ya no tendremos el expediente en papel, nos define además la norma qué es el expediente electrónico y nos dice que el expediente en formato electrónico debe estar formado por una agregación ordenada de documentos, debe contener también un índice numerado y debe contener también una copia electrónica certificada de la resolución. Eso es lo que compone el expediente electrónico según la nueva ley de procedimiento administrativo, pero además nos remite a las normas técnicas de interoperabilidad para todo lo que tiene que ver con la foliación y la implementación en nuestra herramienta de la foliación y del índice electrónico. Es básico realmente todo este tema precisamente para poder eliminar el papel. Es cierto que estas exigencias de las normas técnicas de interoperabilidad solamente se exigen para el caso de remisión, de puesta a disposición del expediente por ejemplo, si tenemos que enviarlo a un contencioso. Es cierto que estas exigencias de las normas técnicas de interoperabilidad solamente son exigibles para estos casos, pero debemos estar preparados. Por lo tanto, realmente en ese sentido estamos trabajando profundamente con Audifil para garantizar realmente que disponemos de esta foliación y de este indizado electrónico con todas las garantías legales. Entramos en el mundo de las copias. Esta diapositiva realmente yo entiendo que es un poco impactante en cuanto a demasiada información, pero creo que es importante que hagamos un parón aquí porque precisamente todo lo que tiene que ver con la expedición de copias es lo que nos va a garantizar la fehaciencia, digamos, de esa copia electrónica o en papel que hagamos del procedimiento que, recordemos, será electrónico. ¿Vale? El artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo nos diferencia 4 supuestos. En un primer caso, tenemos el supuesto en el que vamos a hacer una copia electrónica de un documento original que es electrónico o que es una copia auténtica. En este caso, lo que nos dice la ley es que esa copia electrónica de un original electrónico debe contener los metadatos que indiquen que es copia y se ha de visualizar, esto que es copia se debe visualizar en el documento. No sé si me seguís, espero que sí, porque realmente es complicado, pero esto es así. Por el contrario, si lo que estamos haciendo es un documento electrónico y, por tanto, una copia electrónica de un original en papel, este sería el supuesto de la digitalización del registro de entrada, ha de contener metadatos que indiquen que es copia y también se tiene que visualizar en el documento, y aquí es donde entramos con la dicotomía de ¿utilizamos código seguro de verificación, es decir, utilizamos un sello de órgano porque entendemos que este proceso es una actuación administrativa automatizada, o bien requerimos una firma de funcionario habilitado? Aquí estamos. Me consta que hay ayuntamientos que están optando y que han optado por la firma de funcionario, pero bueno, yo realmente tengo mis dudas de que realmente esto no sea un acto automatizado, porque una cosa es que el hecho de que el funcionario ponga, el escanee el documento y tal, para mí son actuaciones previas al proceso de digitalización, y que es el proceso de digitalización lo que estamos firmando, y esto sí que, desde mi punto de vista, es un acto automatizado. Pero insisto, esto después además le haré la pregunta específica. Otra opción es, nos dice la ley, cómo realizar copias en papel, copias auténticas en papel de un original electrónico. Ese es el supuesto, por ejemplo, de que tengamos una notificación electrónica firmada, electrónicamente, obviamente, que debamos imprimir porque el ciudadano no está obligado a recibirla por medios electrónicos o no ha prestado su consentimiento para recibirla por medios electrónicos. En este caso, el documento en papel debe contener los metadatos que indiquen que es copia, se debe visualizar esto en el documento y además debemos incorporar el código seguro de verificación precisamente para que el ciudadano pueda, desde la sede electrónica, verificar digamos, la autenticidad de este documento. Y ya por último, el apartado D, sinceramente no lo entiendo.
No lo entiendo, no sé si es que hay algún tipo de gazapo en la ley, ya me aventuro a decir, pero realmente no lo entiendo. Se trata de los casos, o entendemos que se trata de los casos de realizar copias en papel de originales en papel. Dice, tengo que leerlo, porque si no, no se entenderá. Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte, es decir, en papel, se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Fácil de entender no es, ¿sabes? Resulta difícil, ¿no? Yo, de verdad, pensándolo, incluso con Sandra lo comentábamos, quizás se refiere este precepto a que como el expediente será electrónico y habremos, en el íter del procedimiento, habremos digitalizado documentos que nos hayan llegado o que debamos incorporar y, por lo tanto, serán originales en papel. Quizás se refiere a que cuando me pidan una copia de este original en papel que he digitalizado, lo deberé hacer de esta forma que indica el precepto D del artículo 27.3, si no recuerdo mal. No sé si es ese supuesto, si no, en todo caso, después, si algunos lo habéis mirado y realmente tenéis una respuesta, os lo agradecería eternamente. Importante también en esta fase, no me detendré mucho aquí porque no tengo tiempo por lo que me dicen, pero es importante resaltar cómo en las nuevas leyes, se le da una importancia muy grande precisamente a todo lo que tiene que ver con la participación ex ante y ex post de la ciudadanía en la elaboración de normas. Básicamente lo que nos vienen a decir es que, excepto en determinados supuestos, debemos hacer consultas a la ciudadanía de todos aquellos reglamentos u ordenanzas que vayamos a aprobar. Debemos, además, elaborar un plan normativo, las administraciones públicas, y debemos después evaluar el resultado de la implantación de esa ordenanza o de ese reglamento. Eso tiene mucho que ver con todo lo que hablamos del modelo de gobierno abierto, de la participación de la ciudadanía, y creo que será importante tenerlo en cuenta. En la fase de terminación, ya acabo. Lo que comentaba al principio, hay referencias expresas a los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sobre todo hay novedades en lo que tiene que ver con la posibilidad de la grabación de las sesiones y la posibilidad de la celebración de sesiones a distancia, pero, insisto, la disposición adicional 21 de esta ley nos dicen que se excluye a los órganos colegiados de gobierno. Esto quiere decir a las juntas de gobierno y a los plenos. De todas formas, desde mi punto de vista, yo creo que podemos hacer, digamos, con un enfoque hermenéutico de lo que son las leyes de administración electrónica y, además, porque la práctica ya lo estamos realizando, lo cierto es que no veo ningún inconveniente, en principio, en utilizar medios electrónicos para lo que tiene que ver con las convocatorias de sesiones, para lo que tiene que ver con el acceso a la documentación, para lo que son presentaciones de mociones, propuestas, es decir, todo lo que son relaciones entre los miembros de la corporación y también para la grabación de los plenos. Lo único que aquí seguimos todavía con el problema de que siguen vigentes los artículos del ROF, si no me equivoco, que obligan a imprimir las actas de Junta de Gobierno y de Pleno en papel. Yo no sé, entiendo que esto no ha sido derogado, o no he visto que haya sido derogado, y esto realmente, yo creo que el sentido común nos dice que deberíamos, con el expediente electrónico, no tiene ningún sentido imprimir las actas de los plenos o las actas de la Junta de Gobierno en papel, pero lo cierto es que esos preceptos del ROF no han sido derogados, con lo cual nos podremos encontrar con secretarios de ayuntamiento que realmente pues, pongan algún tipo de pega en este sentido. En cuanto a la notificación, rápidamente, porque Agustí ya lo ha apuntado, cierto es que la notificación es el medio preferente a partir de la entrada en vigor de estas leyes para notificar y, en todo caso, será obligatorio clarísimamente para los sujetos que estén obligados. Cierto es también que las leyes nos explican cómo debemos implementar esta
la notificación electrónica, pero cierto es también que implantar la notificación electrónica, como todos los proyectos de estas características, requieren, digamos, que evaluemos toda la dimensión jurídica, la dimensión organizativa, la dimensión tecnológica que debemos tener en cuenta para implantar la notificación electrónica. Es importante también resaltar, que también lo apuntaba Agustí, y es que, por un lado, la ley nos dice que la notificación en papel se debe hacer también en sede electrónica, él lo apuntaba al principio, por lo tanto, deberemos prever esta circunstancia y publicar las notificaciones en papel en las carpetas ciudadanas. Y también es muy importante el hecho de que nos dicen las nuevas leyes que, sea en papel o electrónica, hay que enviar un aviso al dispositivo electrónico o el mail que nos haya proporcionado el interesado. Yo entendí en un principio que solamente era en el caso de las notificaciones electrónicas, pero si no he leído mal, estamos hablando de que tanto las notificaciones que practiquemos en papel como las notificaciones que practiquemos en electrónico, hay que enviar un aviso al mail que nos haya proporcionado el ciudadano. Lo digo porque también en los formularios de solicitud, a nivel práctico, deberemos discernir entre, si nos ponen como medio de contacto, el email. Eso no quiere decir que sea el medio que nos digan, que sea el medio con el que prefieren que les practiquemos la notificación. No sé si me explico. Una cosa es que nos digan, quiero la notificación por medios electrónicos, y otra cosa es que nos pongan el mail como medio de contacto, porque además, insisto, que si no interpreto mal lo que dice la ley, tanto si es en papel como por medios electrónicos, este aviso deberemos hacerlo todo. Sí que es verdad que nos dice también la ley que si no se avisa, no se considerará plenamente inválida. Eso está en el artículo 41.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo. No entraré más, ya he hablado sucintamente la importancia de la gestión documental en la implantación del expediente electrónico. Debemos dotarnos de un sistema de gestión documental. Creo que es absolutamente básico. Debemos aprovechar todas las herramientas que nos proporcionan el mundo de la archivística y el mundo de la gestión documental para precisamente poner orden, para precisamente clasificar correctamente toda la documentación y establecer, digamos, toda una serie de políticas en cuanto a las transferencias, en cuanto a la disposición, en cuanto al acceso a toda esta información. No entraré tampoco, pero la ley nos exige además nos dice además que el ciudadano nos podrá solicitar, en algunos supuestos, nos podrá solicitar una tramitación simplificada del procedimiento administrativo. Nos lo podrá solicitar el ciudadano y también lo podrá, digamos, realizar de oficio la Administración Pública. Ello nos obligará seguramente que cuando diseñemos nuestros procesos y nuestros expedientes electrónicos deberemos tener presente esta posibilidad, de tal manera que diseñaremos un camino, el íter que debe tener ese procedimiento administrativo, pero en paralelo debemos poderles facilitar, poder hacer saltos en esta tramitación que permita, digamos, acortar plazos y no pedir o no exigir documentos que en la tramitación ordinaria sí que se exigirían. Ya no entro, pero por si nos aburríamos con el tema de estas nuevas leyes, nos remiten a los esquemas nacionales de seguridad y el esquema nacional de interoperabilidad. Por lo tanto, debemos ponernos las pilas también en este sentido. Cierto es que en enero del 2010 acabó el plazo para adecuarnos, estamos en ello, podemos decir que estamos en ello, que queda muy bien. Y ahora, como sabéis, se ha publicado una modificación del Esquema Nacional de Seguridad y yo creo que ahora estamos estableció en su momento 24 meses, no sé si nos quedan unos 20 meses, para adecuarnos a las nuevas exigencias del Esquema Nacional de Seguridad. Es básico y más cuando vamos implantando medios electrónicos en la actuación administrativa. Debemos garantizar esta seguridad, debemos integrar la seguridad como un proceso también transversal y debemos organizar esta seguridad. Y ya sí que para finalizar, la importancia de la automatización de la transparencia, como comentaba Joan Font al inicio. No entraremos, la transparencia obviamente da pie para hablar de ella en una sola jornada. De hecho, ayer me consta que se hizo una magnífica jornada por el consorcio AOC en esta materia. Sí que decir que lo que es cierto es que para garantizar que la transparencia sea real
y no sea solamente maquillaje o no hagamos esa machada que comentaba el concejal para poder cumplir con una serie de indicadores a una fecha concreta, necesitamos interiorizar la transparencia en la actuación administrativa, necesitamos que todo lo que publiquemos esté actualizado permanentemente y que sea comprensible. Para ello, la mejor manera, desde luego, para garantizar esta actualización es precisamente automatizarlo. Utilizar nuestro gestor de expedientes para poder publicar toda esta información. Nosotros ya lo estamos haciendo en todo lo que tiene que ver con convenios y con subvenciones. Iremos avanzando también en materia de contratación, etcétera. Pero la idea es, bueno, aquí os hemos puesto un pantallazo de, digamos, pantallas que estamos colocando en los expedientes, en este caso de convenios y de subvenciones, para recordarles también a los usuarios, a los tramitadores, que lo que están haciendo ahí se va a ver. Ya sé que seguramente esto, cuando pase un tiempo, no será necesario y serán pantallas que quedarán obsoletas, pero realmente en este proceso de cambio cultural y de capacitación de nuestros trabajadores, de los trabajadores públicos, en este nuevo modelo de administración pública, debemos ir aprendiendo, debemos hacer muchísima formación, muchísimo entrenamiento, y una de las formas que hemos visto para recordarles que vigilen lo que colocamos allí, porque eso se va a ver, o en el caso de las subvenciones, lo publicaremos en la base de datos nacional de subvenciones y también en nuestro portal de transparencia, pues bien, que lo tengan en cuenta. Y ya por último, decir que no creo que no deberíamos esperar a que algo mágico ocurra. Creo que hemos hecho mucho camino y que estoy convencida de que conseguiremos avanzar aún más. Muchísimas gracias. Bien, hola. Gracias, Asten. Gracias, Agustí. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí se anima? Bueno, es más que una pregunta, es medio reflexión. Agustí, antes has comentado que con la publicación de la 11-2007 muchos nos ilusionamos de decir, bueno, esto parece que va en serio, ¿no? ¿Qué sensación tienes ahora? ¿La historia se repite o va en serio de verdad? De mi intervención. Yo quiero creer que ahora es la oportunidad definitiva, ¿no? ¿Es alguna rendija de esas que había en el anterior? Sí, en la medida en que, en términos generales, como bien os decía antes, las leyes 39 y 40 reproducen el esquema de incorporación de los medios electrónicos que estaba incitado en la ley 11-2007. Por lo tanto, las limitaciones en el desarrollo de la administración electrónica que se derivan de la regulación, estas se mantendrán, porque no ha habido un nuevo concepto de procedimiento administrativo o de modelo de relación entre las administraciones públicas y la ciudadanía a través de los medios electrónicos que inspiren el contenido de la ley, sino que el espíritu de la norma continúa siendo el mismo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, pues las limitaciones pueden ser las mismas, a pesar de que probablemente la ciudadanía, a medida que vaya incorporando los medios electrónicos en su quehacer diario y por lo tanto también en sus relaciones con las administraciones públicas, impulsarán a las administraciones para que cambien. Y si ven que es muy sencillo interactuar con su banco o con su supermercado a través de los medios electrónicos, exigirán que también sea igual de sencillo interactuar con las administraciones públicas. Por lo tanto, estos cambios que van más allá de lo que prevé la ley pueden ser lo que faciliten el pleno cumplimiento de sus propias finalidades. Me gustaría, soy Santi Casas, un par de reflexiones y a ver cuál es vuestra opinión sobre cosas que a mí me preocupan de la ley o cómo se interprete de la ley. Una primera reflexión es que a las oficinas de registro, hace tiempo que les llamamos oficinas de atención ciudadana o cosas similares, eso quiere decir que esa vocación de asistir al ciudadano en el proceso ya estaba de antes, no tiene que ser tanto una asistencia tecnológica como se ve en la ley, como una asistencia de que el ciudadano viene, porque el ciudadano no hace instancias, el ciudadano tiene un problema que necesita resolver, se va a la oficina del ayuntamiento y hay un funcionario público estupendo que le guía en cuáles son los pasos que tiene que hacer para resolver ese problema.
Entonces, la instancia, digamos, no la genera Ciudadanos, se genera por el proceso administrativo asociado ahí. Entonces, en esta visión de que ya hace tiempo que las oficinas de atención ciudadana son oficinas de asistencia, la figura del funcionario público habilitado no acabo de verlo, ¿no? Y para mí sería como si cuando voy al banco le digo que la transferencia que tiene que hacer en la oficina bancaria me la hace el empleado de la banca, ¿no? Que es, digamos, la otra parte de la parte contratante, para entendernos, ¿no? Es algo que me queda raro. Y además, ¿eso cómo lo tengo que hacer? En base a que firmo un documento en el cual le doy poderes, entre comillas, al funcionario para que se habite. Un documento que al final se lo firmaré en papel para que él actúe en mi nombre. Lo veo extremadamente raro. En ese punto, porque en el fondo mi visión es que el inicio del procedimiento seguramente seguirá siendo básicamente presencial, aunque luego haya mucha parte telemática, más de seguimiento del procedimiento y de finalización del procedimiento, pero el inicio seguramente será básicamente presencial. En ese punto que es presencial, la otra parte es toda la documentación que hay que aportar, y todo lo que comentaba Asten de la digitalización de esa documentación. Yo creo que se le está dando poca importancia a la figura de la declaración responsable. Para mí es muy, muy importante. Eso va a eliminar la necesidad de muchísimos documentos. Es decir, la propia instancia o solicitud tiene que recoger de alguna forma la declaración responsable del interesado para tener que evitar toda esa información. Y eso puede hacer que el inicio del proceso sea mucho, mucho más sencillo, ¿no? Esta sería mi reflexión, a ver cómo lo veis y si os preocupan cosas similares. Sí, es cierto. En la parte que comentabas de los funcionarios habilitados, yo de hecho me preocupaba en mi propia organización, porque cuando diseñemos o al diseñar estas oficinas de asistencia en materia de registros y cuando en el propio proyecto de la digitalización del registro de entrada, precisamente tendremos que abordar diferentes formas que tendrá el ciudadano de presentación de esta documentación, ¿no? De estas instancias. Digamos que de alguna manera yo entiendo que el registro de funcionarios habilitados entra, digamos, digamos, a colación cuando, lo que tú decías, ¿no? Cuando el ciudadano viene sin nada que aportar, es decir, no trae el formulario firmado, y por lo tanto nosotros, los funcionarios, lo que hacemos es hacer el trámite en su nombre y nos apodera de alguna manera para que nos identifiquemos y firmemos en su nombre. Entiendo que va por aquí, la asistencia, tal. Pero lo cierto es que esto convivirá con otras formas que ahora también nos permite la normativa, y un proyecto que también estamos trabajando en Sant Feliu, que es lo que tiene que ver con la firma biométrica. Es decir, habrá ciertos trámites, o todos, o no sé, tendremos que discernirlo, en el cual cuando un ciudadano venga sin esa instancia firmada en papel, la elaboraremos también mediante un trámite y nos firmará, con esta firma biométrica, digamos, nos firmará esa solicitud. O bien también podemos utilizar la biométrica para que nos firme, digamos, el apoderamiento, para que nosotros, no sé si me explico, seguramente va por aquí, pero cierto es que debemos, en el catálogo de procedimientos que también debemos tener, debemos ver para cada tipo de procedimiento qué tipo de actuación, cómo va a actuar, las posibilidades, digamos, de actuación del ciudadano en cuanto a esta relación de inicio con la administración pública, ¿vale? Y luego la otra pregunta era... No, hablabas de las copias, ¿no? De la declaración responsable. Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que lo cierto es que tienen el derecho de no aportar todo un conjunto de documentos. Este es un principio, digamos, y un derecho que tienen las personas en su relación con la administración pública. Pero lo cierto es también que eso implica que nos pongamos las pilas en la materia de interoperabilidad, y, por lo tanto, yo entiendo que eso disminuirá el número de documentos que tengamos que digitalizar. Yo espero que sea así, o debería ser así. Eso junto con las figuras de declaración responsable y comunicación previa, que son absolutamente necesarias, y que además, en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de actividades empresariales, ya está funcionando así. Y hay muchísimas aperturas de establecimientos que, digamos, el trámite que se utiliza precisamente es o la declaración responsable o la comunicación previa. Por lo tanto, entiendo que irá por aquí. No sé si quieres... Yo simplemente añadir en relación al primer punto que comentabas, de que probablemente la ley se ha complicado la vida, si me permite la expresión.
Yo creo que hubiese sido más óptimo haber dejado más abierto la opción, y este es uno de los puntos en el que el legislador miraba más hacia la práctica, la experiencia, y no hacia el futuro. No ha hecho un análisis más prospectivo de anticipar que en muy poco tiempo, pues esto, por ejemplo, el uso de mecanismos biométricos de identificación electrónica evitarán la necesidad de que tenga que intervenir un funcionario público para identificar a una persona en su nombre, ¿no? Entonces, aquí en este punto, al plasmarlo en la ley, se está ya cerrando algunas opciones que probablemente serán las que se acabarán poniendo en el futuro, ¿no? Yo creo que en este punto la ley no ha mirado hacia adelante, sino que se ha quedado anclada en la experiencia, y además una experiencia muy, muy concreta, ¿no? ¿Otra? ¿No? ¿No hay más preguntas, no? Bueno, pues gracias.